Bien, vamos a empezar. Entonces, haciendo un breve repaso, ¿sí? de lo que vimos la clase pasada. Introdujimos la idea de carga eléctrica y vimos que hay dos tipos. Hay cargas positivas y negativas. Vimos que están cuantizadas las cargas y que la cantidad, la carga se conserva global y localmente, ¿sí? Vimos que podíamos escribir la fuerza electrostática como la carga por el campo eléctrico en el punto, y al campo eléctrico lo calculábamos con lo que llamábamos la ley de Coulomb, ¿sí? Para una distribución continua de carga, que era una densidad de carga ρ, distribuida en algún volumen del espacio, ¿sí? Y integrando, ¿no? esta cantidad, podíamos calcular el valor del campo eléctrico en algún punto arbitrario. Entonces, cuando ponemos una carga Q en ese punto, sabemos que la fuerza está dada por producto de la carga por el campo. Les recuerdo esta notación, ¿sí? Que la, el vector recursiva me da la posición relativa, ¿no? del elemento de carga al punto en donde yo estoy evaluando el campo, donde estoy calculando la fuerza. Es igual a R menos R', ¿no? Y con R' denotábamos la posición con respecto al origen de un pequeño elemento de carga, acá, de volumen diferencial de B'. Entonces, la ley de Coulomb para cargas discretas, para la fuerza, estaba dada por esta ecuación, sí, de ahí partimos, y vimos que el principio de superposición nos decía que si tengo muchas cargas, las interacciones entre ellas no interfieren, entonces puede sencillamente sumar las fuerzas, o, como estamos haciendo acá, fíjense implícitamente, acá, además de la ley de Coulomb, está el principio de superposición, porque estoy sumando sobre todo los elementos de carga, ¿sí? Los diferenciales de Q acá son ρ por diferencial de B'. Bien, ¿alguna duda de esto que tengan por ahí antes de largar con lo de hoy? Luis, ¿a qué se le llamaba la fuente en el diagrama ese? ¿Cómo decías? ¿A qué se le llamaba la fuente? Bien, la fuente es la fuente de campo, o sea, lo que genera el campo, y en este caso es la distribución de cargas, ¿no? Entonces, cada pequeño elemento de la distribución de carga, por ejemplo, este cubito, es una fuente de campo, y integrados, digamos, todas las contribuciones generan un campo en este punto, ¿sí? Entonces, diferenciamos de las fuentes de campo y la carga de prueba. ¿Se acuerdan que en este caso es la Q grande que estoy poniendo en ese punto? Por eso la llamamos fuentes. Vamos a ver hoy un poco más alrededor de esa idea de que estamos hablando. ¿Está bien? Sí, buenísimo. Bien, entonces lo que les contaba es que, si bien en principio con esto que escribimos hasta acá ya podemos resolver cualquier problema de electrostática, recordemos por un momento que cuando hablamos de electrostática hablamos de cargas en reposo, ¿sí? O sea, las cargas de la distribución, o mejor dicho, la distribución misma, no cambia con el tiempo, está fija en el tiempo. Entonces, estas ecuaciones medio que resuelven ese problema, pero les había dicho que lo que íbamos a buscar era reformular la electrostática en función de ecuaciones diferenciales para el campo eléctrico, ¿sí? Y como el campo eléctrico es un campo vectorial, las derivadas que podemos tomar son su divergencia y su rotor. Y, y les había contado que hay un teorema, ¿no? de cálculo vectorial que nos dice que si yo conozco la divergencia del rotor de un campo, entonces está completamente determinado, ¿no? Lo puedo calcular, está unívocamente determinado, digamos. Entonces, antes de lanzarnos a calcular estas dos cosas, hoy nos vamos a enfocar en la divergencia, ¿sí? En la divergencia del campo eléctrico.
Y, pero antes de calcular estas cantidades, lo que vamos a hacer es mirar un poco algunas formas de visualizar el campo eléctrico. Vamos a tratar de construir un poco de intuición de lo que estamos hablando al calcular esta divergencia del campo. Ok, entonces, como el campo eléctrico es un vector, sí que está definido en todos los puntos del espacio, en cualquiera de esos puntos del espacio, E va a tener componentes, ¿sí? Va a ser un vector que va a apuntar en alguna dirección y va a tener un módulo. Entonces, si yo quisiera graficarlo, o sea, piensen cómo hago para graficar una cosa así, ¿no? Uno está acostumbrado a graficar una curva unidimensional, si quieren, o una superficie, ¿sí? Y hasta podemos pensar en 3 dimensiones, en graficar un volumen en el espacio de R3, ¿no? Pero acá, lo que tenemos es en cada punto del espacio una flechita, ¿sí? O sea, si yo dibujara eso, prácticamente quedaría atiborrado, no podría ver nada, ¿no? Porque en cada punto infinitesimalmente cercano hay un vector, digamos, que tiene un módulo y una dirección, y eso puede ir cambiando, ¿sí? Entonces lo que se hace es, bueno, hay distintas maneras, ¿no?, de graficar campos vectoriales. No sé si ya se toparon con alguna de estas cosas en algún curso antes, pero por ejemplo, si yo tengo una carga positiva en algún punto del espacio, lo que puedo hacer es elegir unos pocos puntos y ahí dibujar los vectores de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, si tengo una carga puntual, como en este caso, yo sé que el campo eléctrico está dado por la ley de Coulomb, es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por q sobre r cuadrado, en la dirección del versor R, ¿no? Si lo escribo en coordenadas esféricas. Entonces ya de movida sé que si pongo el origen acá, todas las flechitas de campo son radiales, ¿sí?, hacia afuera, porque apuntan en la dirección de R versor. También sé que las flechitas que están a una distancia R chiquita, igual a la carga que genera el campo, van a tener el mismo módulo, ¿no?, que está dado por esto. Y también sé que si me alejo, el módulo va a ser más pequeño. Entonces podría dibujarlo de esta manera, ¿no? En una circunferencia, digamos, cercana a la carga tengo flechitas más largas, y si me alejo tengo flechitas cada vez más cortas. ¿Está? Es un diagrama de una representación del flujo en un campo vectorial. Se usa también para representar, por ejemplo, el movimiento de fluidos, ¿no? O sea, cualquier cosa que tenga un campo vectorial definido en el espacio. También para cosas más abstractas, de repente, para visualizar soluciones de ecuaciones. Entonces, esa es una manera. Fíjense, si la carga fuera negativa, acá tengo un signo menos, entonces me invierte la dirección del vector y las flechas apuntarían hacia adentro. Por eso se dice que las cargas positivas son fuentes de campo y las cargas negativas son sumideros, porque el campo eléctrico va a parar a las cargas negativas. Entonces, una manera, esto está bien y es útil, una manera más, quizás más, una forma un poco más gráfica y visual de representar lo mismo, es unir estos vectores de manera continua, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy tratando de representar acá. Si yo uno todos los puntos de eh, este campo vectorial, ¿no?, a lo largo de la dirección en la que apuntan el campo eléctrico en cada punto, construyo estas líneas de campo, se llaman, ¿sí? Y que de nuevo para el campo eléctrico de una carga puntual van a ser radiales, ¿sí? Y claro, ustedes me dirán, pero ahí perdiste la información del módulo, ¿no? Porque acá, si yo dibujo los vectorcitos, tengo explícitamente la longitud del vectorcito, me da información sobre la intensidad del campo en ese punto. Mientras que acá, si tengo una línea continua, no tengo esa información. Sin embargo, la información sobre la intensidad del campo, sobre su módulo, está en la densidad de líneas que uno tiene. Fíjense que cuando estamos más cerca de la carga puntual,
la densidad de líneas es más grande que si yo lo miro más lejos, ¿sí? Sí, acá tengo una nota, una aclaración, ¿no? Que uno habitualmente lo dibuja en 2 dimensiones y en realidad la densidad que importa está en 3 dimensiones, ¿no? Es como, yo tendría que mirar una superficie y ver cuántas líneas la atraviesan. Entonces, qué tan juntas están las líneas me da una noción de la intensidad del campo eléctrico. Ahora, es una representación muy cualitativa, ¿no? Eso está claro. Sin embargo, es como muy fácil de repente de dibujar un diagrama de líneas de campo y nos da una idea cualitativa, visual si quieren, pero muy informativa de cómo va a ser el campo eléctrico de una distribución, sin hacer las cuentas, ¿no? Entonces, para que sea un poquito más cuantitativo, ¿sí? No voy a tener valores del campo, pero sí que sea un poco más cuantitativo, hay que tener cuidado cuando uno dibuja estos diagramas de líneas de campo, y por ejemplo ser consistentes con el número de líneas que uno le asigna a cada carga. Si tengo varias cargas ahora, y, y por ejemplo tengo una carga Q, y de la carga Q dibujo 6 líneas que salen de ella, ¿sí? Si tengo por ahí en las cercanías una carga 3Q, entonces a esta otra le tengo que dibujar 18 líneas, ¿sí? Para que esto me dé una idea cualitativa, como decía, de las intensidades relativas del campo eléctrico en las distintas regiones. Después, esto también es muy importante y me ayuda a dibujarlos, los diagramas. Si yo estoy muy cerca de una carga puntual, como por ejemplo de esta, el campo será radial y en todas direcciones, ¿sí? Porque si estoy muy cerquita, lo único que veo es esa carga y no el resto. Cuando me alejo, estas curvas pueden empezar a curvarse, las líneas, perdón. Y finalmente las líneas que nacen en cargas positivas, o sea, salen de cargas positivas y van a parar a cargas negativas. Terminan en cargas negativas, que son los que llamamos sumideros. Y finalmente no pueden cruzarse, ¿no? Las líneas de campo. Si yo tuviera líneas de campo que se cruzaran, quiere decir que ese punto, el campo eléctrico, tiene más de un valor, lo cual no tiene sentido, ¿no? O sea, el campo eléctrico está definido en cada punto del espacio y tiene un valor. Cuando digo valor, estamos hablando de un vector, ¿no? Un valor único en cada punto. Entonces no pueden cruzarse, ¿sí? Las líneas. Entonces con esas ideas uno puede dibujar. Si yo hago esto, a ver, ¿ustedes están viendo el otro apunte que estoy mostrando? No, No, no se ve. ven lo mismo. Tengo que cambiar entonces, sí. Como comporte Si una no, puedes ventana. poner New Share y no hace falta que dejes de compartir en el medio. Ah, mira, está bien eso. Después voy a fijar. Ah, mirar. Entonces, por ejemplo, si acá vamos a aprovechar el que podemos poner dibujos. Estos son capturas de varios libros, de ejemplos, ¿no? De campos. En este caso están dibujados los vectores, como les decía. Acá tengo una carga de intensidad +3, digamos, y una carga -1, es la vacía. Entonces ven que para la carga negativa las flechas apuntan hacia adentro, ¿sí? Para la carga positiva apuntan hacia afuera, y como esta carga tiene es mayor, ¿no? Es 3 veces más grande, entonces los módulos de los vectores son más grandes también a igual distancia, ¿no? Cuando tengo, por ejemplo, dos cargas positivas que están cerca, fíjense lo que yo les decía, si yo hago un zoom y miro cerquita de la carga positiva, lo que veo es flechas que salen radialmente hacia todos lados. Pero claro, cuando me alejo, veo que hay otra carga, entonces estas líneas de campo, ¿sí? Ya no son rectilíneas y radiales, sino que se desvían. Por ejemplo, si yo tengo bueno, en el caso de
también sucede algo extraño, que es que hay, hay líneas de campo, dos particulares, dos líneas de campo que son las que conectan las dos cargas, que como para dos cargas iguales el campo se va a anular en el punto intermedio, entonces ahí no está definida la línea, no termina la línea en ningún punto. Ahí desaparece. Se va haciendo cada vez más pequeño el campo y desaparece. Y esto es lo que se llama un dipolo. Esto es algo que vamos a estudiar mucho en profundidad en clases siguientes, que, que está compuesto por una carga y una negativa y una positiva de igual magnitud, ¿no? Y las líneas de campo tienen esta pinta. De nuevo, si uno se acerca mucho a la carga negativa, veo cargas radiales hacia adentro. En la carga positiva veo líneas radiales, perdón, hacia afuera. Y bueno, en el medio las líneas se desviarán porque tienen que encontrarse, ¿no? Esta línea va a terminar en la carga negativa, por ejemplo. Bien, estos son algunos ejemplitos. Si las cargas tienen distinta magnitud, entonces se deforma el campo, ¿no? Es diferente. Y de hecho, fíjense, este es un caso interesante porque tengo una carga 2Q y una carga menos Q, ¿no? Entonces, de nuevo, cerquita de la carga las líneas son radiales, pero en el medio se encuentran, ¿no? Y de la carga positiva van a parar a la carga negativa. Y ven que, lo que les decía, o sea, por ahí hacer la cuenta de este campo en todo el espacio puede ser complicado de escribir, pero esto me da una idea cualitativa bastante rápida de cómo tiene que ser ese campo, ¿no? Y lo que es interesante es que si yo me alejo, o sea, si yo miro esto desde bien lejos, ¿qué va a pasar? Estas dos las veo muy juntas, ¿sí? La carga 2Q con la carga menos Q, y efectivamente voy a ver como si tuviera una carga Q solita acá. Fíjese, las líneas de campo, muy lejos de la distribución, parecen ser casi radiales, digamos, saliendo de la carga que tengo en el medio, ¿no? Entonces, esta es otra idea que vamos a mirar. Bueno, con estos ejemplos pueden mirar un poco más en los libros y inventarse ejercicios para dibujar las líneas de campo de problemas. Profesor, ¿Sí? disculpe, no entiendo por qué las líneas de campos cuando hay dos cargas se conectan una con otra. Bien. Volvamos a alguna de esas. En realidad, dejó de compartir esto, ¿no? Sí. Sí. Fíjate, imagínate por un momento que las borramos todas, ¿sí? Las líneas de campo. Entonces, lo primero que voy a hacer es dibujar las líneas que están en las cercanías de las cargas, ¿sí? De una carga positiva van a salir líneas hacia afuera, en la carga negativa van a ingresar líneas radialmente de todas las direcciones. ¿Ok? Ahora, imagínate que recorres la línea que va de la carga positiva a la negativa, la línea del espacio, no la línea de campo, sino la línea del espacio. Entonces, claro, cuando yo dibujo la línea de campo, evidentemente tengo una línea de campo que el campo eléctrico va en todo momento, ¿sí? Apunta en esa dirección. Entonces, esa es una línea de campo. Si me aparto un poco de la línea esa, por ejemplo, esta línea de acá, esto lo van a resolver también en las cuentas, ¿no? Y eso por ahí también te ayuda a ganar intuición sobre... Es una ida y vuelta, ¿no? Entre cómo uno aprende a construir estos diagramas y cómo hace las cuentas. Una cosa se informa en la otra y viceversa. Si yo me paro en el punto intermedio del plano que la separa, ¿no? Y calculara por el principio de superposición el campo eléctrico, fíjate que esta carga, vamos a dibujar un cacho. Esto me permite hacer flechas, ¿no? A ver. Por ejemplo, estoy en este punto, ¿no? La carga positiva contribuye un vector de campo eléctrico hacia allá.
Y la carga negativa contribuye un vector de campo apuntando, ¿sí?, hacia ella. Cuando yo sumo estos dos vectores, las componentes, digamos, no tangenciales a esta curva se anulan, ¿sí?, se compensan, porque si son iguales las cargas en módulo y estamos en el plano del medio, la distancia es la misma, entonces se anulan las componentes no tangenciales, y la suma de estos vectores va a ser un vector en esa dirección, ¿sí?, que es la flechita esa que está graficada ahí en el medio. Entonces, ahí veo ya que esta línea de campo que salió en aquella dirección no puede seguir para siempre radial. Lo mismo que no puede haber una línea de campo radial ingresando desde el infinito a la carga negativa, ¿sí? En algún momento tienen que curvarse y, por lo tanto, encontrarse, porque no pueden cruzarse, ¿no? Ese es otro punto importante. Las líneas no pueden cruzarse en el espacio. En el mismo punto tendría el campo dos valores diferentes, ¿no? No sé si esto te aclara un poco. O sea que no sería más como que las líneas que no parecen estar conectadas en realidad lo están, solo que fuera del diagrama, porque no da el espacio. Claro, claro. Estas decís, por ejemplo. Sí, esas. Sí, 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 eso no lo aclaré y es un buen punto. O sea, uno dibuja una región y bueno, las líneas esta línea, por ejemplo, que viene de acá, fíjate, pegó una vuelta gigante ya lejos en el espacio, y probablemente es esta línea que sale de acá. ¿Está? Ah, claro, sí. Y En alguien este caso, preguntó si tiene sí. algo que ver con los diagramas de fase en el chat. Claro, sí, sí, en otro contexto se les puede dar ese nombre, ¿no? Diagramas, sí, de flujo en el espacio de fase son parecidos, porque son representaciones de campos vectoriales, ¿no? O sea, lo que uno tiene es un campo vectorial, en este caso es el campo eléctrico, y tengo que dibujar cómo se ven esos vectores en el espacio. Ese es el desafío, ¿no? Acá, de cómo visualizar eso. A esta última pregunta que me decía, fíjate que hay dos líneas muy particulares acá, ¿no? Que son las que están sobre la línea que une las dos cargas. Esas, en particular, se van al infinito. Esas no vuelven, ¿no? Hay un eje de simetría sobre el cual hay dos líneas, una que viene del infinito y otra que se va al infinito, para esta configuración. Eh, claro, es que ahora tengo que volver a esta ventana. Después, al final de la clase, le muestro estuve jugando con un código en Python para visualizar estas cosas. Y se los voy a compartir también, así ustedes pueden jugar con eso. ¿Dónde estamos? A ver. Había alguien afuera. Bien. Entonces, con estas herramientas vamos a presentar la ley de Gauss, ¿sí? Que es como uno de los ladrillos en la reformulación esta de ir a la descripción en función de ecuaciones diferenciales para el campo eléctrico. Y entonces, lo que queríamos era calcular la divergencia del campo, ¿sí? Para una distribución de cargas como cualquiera, ¿sí? Arbitraria en el espacio. Y algo que uno podría hacer es venir acá, decir, bueno, yo sé que el campo está escrito de esta manera, sencillamente le tomo la divergencia al campo eléctrico, y resulta que lo que tengo que hacer es calcular la divergencia de esta integral, ¿no? Esa sería una manera de hacer de encontrar cuánto vale la divergencia de, y al final de la clase vamos a hacer justamente eso, pero antes de ir ahí, antes de ir a la cuenta, que tiene un aspecto matemático muy, muy, muy
¿cómo se dice? Sí, novedoso, digamos, y extraño. Antes de ir a esa cuenta, vamos a tratar de construir un poco de intuición de qué dice la ley de Gauss, ¿sí? ¿Qué quiere decir físicamente? Y vamos a llegar a este resultado también de otra manera, ¿sí? Dando un rodeo. Entonces, nos vamos a apoyar en el teorema de la divergencia, ¿sí? El teorema de la divergencia, si se acuerdan, de Mate 3, lo que me dice es que la integral de superficie, ¿sí? En una superficie cerrada, S, de un campo vectorial, en este caso el campo eléctrico, es igual a la integral en el volumen encerrado por esa superficie de la divergencia de ese campo vectorial, en este caso el campo eléctrico. Entonces, si yo tengo gráficamente, ¿no? Si tengo una superficie S que encierra un volumen del espacio, lo que me está diciendo es que el flujo del campo vectorial es igual a la integral adentro del volumen de la divergencia del campo vectorial. ¿Ok? Entonces, la divergencia entonces está relacionada con el flujo del campo. Y lo que vamos a hacer es calcular el flujo. ¿Sí? Que es, vamos a ver intuitivamente y es más informativo de alguna forma y pensar en el flujo del campo eléctrico a través de una superficie. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una superficie cerrada, ¿no? Queremos calcular el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada S. Y queremos calcularlo completamente en general, ¿sí? No para un caso particular de una superficie tal o cual. O sea, queremos calcularlo para una superficie cualquiera. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, vamos a empezar, siempre vamos a empezar de abajo para arriba y vamos a empezar con un ejemplo muy, muy sencillo, que es, calculemos el flujo del campo eléctrico, ¿sí? De una carga puntual, Q, que está en el origen, a través de una superficie esférica, S, que está centrada en el origen. No estoy chequeando el chat. Si llega a haber novedades en el chat, díganme, si hay preguntas ahí o se desmutean y me interrumpen, sin ningún problema. Entonces, para este caso, el campo eléctrico está dado por la ley de Coulomb, es 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado, por el versor R radial, ¿no? En coordenadas esféricas. Y lo que yo quiero calcular es el flujo de este campo a través de una superficie esférica que, por lo tanto, tiene un radio constante, ¿no? Estoy integrando ese flujo en una esfera que está formada por puntos que son todos equidistantes a la carga. Entonces, la manera más sencilla de resolver esta integral es escribir esto en coordenadas esféricas, claramente, ¿no? Se puede hacer de otras formas también, pero va a ser mucho más laboriosa, ¿no? La cuenta. Entonces, ahí, si se lo acuerdan, escriben el diferencial del vector superficie para ¿no? en un sistema de coordenadas esféricas. Si no se lo acuerdan, lo van a buscar en una tabla. Es r cuadrado por el seno de tita por de tita de phi en la dirección de r versor, ¿no? Acá están graficadas para que se las recuerden, ¿no? Si tengo un sistema cartesiano x y z, tita el ángulo azimutal del vector posición con el eje z, y la proyección del vector posición, ¿no? En el plano XY me da el ángulo phi de rotación. Entonces tengo una base de versores r, tita y phi, o r phi tita, que está dibujado acá. Lo que sabemos es que el campo este es radial y el elemento de superficie de una esfera centrada en el origen también es radial. Es este. Entonces, cuando calculo la integral del campo, reemplazamos el vector campo eléctrico por la expresión que tenemos, ¿sí? Es lo que está escrito acá,
y el diferencial de superficie por el por el vector diferencial de superficie en esféricas, vemos que los dos apuntan a la dirección de reversor, entonces el producto escalar, acá tengo un producto escalar, ¿no? Cuando calculo el flujo, eso no se los recordé, pero acuérdense que uno está haciendo en esta integral de superficie un producto escalar, por eso el punto ahí. El producto escalar entre reversor y reversor me da 1. Todo lo demás es un escalar, ¿no? Entonces hay cosas que son constantes, como la carga, estas constantes salen afuera de la integral, y después tengo la integral de d de phi entre 0 y 2pi, que me va a dar 2pi, la integral en d θ del seno de θ, eso va entre 0 y pi, ¿no? El ángulo phi el ángulo θ va del eje z a la dirección menos z, entonces va de 0 a pi. Esta integral me da 2. El factor este de 4pi me cancela al de la constante y lo que me queda es q sobre epsilon 0. Que yo acá ya tendenciosamente lo escribí como la carga encerrada en la esfera dividido epsilon 0. Otra forma de hacer esta cuenta hubiera sido decir, bueno, como es tan simétrico este problema, y esta va a ser la forma en que en la práctica van a resolver problemas, por eso lo quiero plantear así también. El resultado es el mismo, pero fíjense que no necesito acordarme cómo hacer integrales en esféricas. ¿Por qué? Porque usando las simetrías, no, yo tengo que el diferencial de superficie va a ser un ds, módulo ds, por R reversor. Y el campo eléctrico es una función de R escalar por R reversor, ¿no? Es lo que está escrito allá arriba. Entonces, la integral en una superficie cerrada esférica, ¿no? del producto escalar del campo eléctrico por el diferencial de superficie, ahora escribiendo los vectores de esta manera, es E de R diferencial de S por el producto escalar de R reversores, que vale 1. Y acá está la clave, ¿no? Como el campo E de R es una función de la distancia, y la distancia es constante si yo estoy moviéndome por una superficie, entonces esto sale afuera de la integral. Y lo que me queda es la integral en la superficie del diferencial de área. ¿Cuánto vale esto? Bueno, es la superficie de la esfera, que es 4 por pi por r, ¿no? Entonces, el resultado es 4 pi r por el campo, y el campo es esto. Está mal esto, 4 pi r cuadrado. Bien. Sí, ¿no? 4 pi r cuadrado, fíjense si multiplico 4 pi r cuadrado acá, me queda q sobre epsilon 0, que es el resultado. Es la misma cuenta, ¿no? Nada más quería como ya empezar a introducir esta idea de simetrías y cómo las podemos usar para resolver estas integrales que si no a veces podrían ser un poco más complicadas. Ok, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a tratar ahora de construir el caso más general, ¿no? Porque en definitiva, acuérdense que quiero el flujo a través de una superficie arbitraria. Entonces vamos a empezar a armarnos herramientas que nos permitan decir cuánto vale eso. Primero nos vamos a imaginar una carga puntual, Q, y nos vamos a imaginar una superficie que la construimos del siguiente modo. Básicamente, fíjense, es una superficie cónica, pero de sección cuadrada, ¿sí? En donde lo que hacemos es trazar líneas radiales desde la carga Q, ¿sí? Trazo 4 líneas, y uno de esas líneas con superficies, esos van a ser los lados del cono, y le pongo dos tapas cuadradas, una tapa S1 y una tapa S2. Entonces tengo como un cono recortado, pero cono muy entre comillas porque es cuadrado, ¿no? La sección. Es como un poliedro, ¿no? ¿Se entiende cómo se construye la superficie? La clave es que
como tomé estas líneas radiales, estos planos que las unen son radiales también, el campo es tangente a esas superficies. ¿Sí? Entonces tenemos una superficie S que está conformada por estos tres elementos, la tapa S1, la tapa S2 y los laterales. Los vectores de superficie siempre apuntan hacia afuera y son perpendiculares, ¿no?, a la superficie. Entonces voy a tener un diferencial de S perpendicular. Ahora este dibujo lo estoy mirando de un costado, ¿no? Entonces estoy viendo, si quieren, una de estas tapas, el resto está detrás. Y tengo un diferencial de S1 que apunta hacia la carga y un diferencial de S2 que apunta hacia afuera. Nos vamos a imaginar que la sección transversal de este cuadradito S2 es bien pequeña, ¿sí?, muy pequeña. De manera que un diferencial S2 me representa el elemento de área de ese cuadradito. Entonces el flujo a través de esta superficie tiene tres contribuciones, ¿no? El flujo que pasa por la superficie S1, el que pasa por S2 y el que pasa por los laterales. Lo dibujé así, ¿no? El phi perpendicular, el diferencial de phi de S1 y el diferencial de phi de S2. Ahora, como ya un poco les había dado la pista, el flujo a través de los laterales va a ser cero, porque el campo en cada uno de esos puntos ¿no?, de la superficie esta es tangente, ¿no?, apunta en la dirección de reversor. Y por lo tanto es perpendicular al diferencial de superficie. Bien, eso es lo que está dicho acá. No lo atraviesa, ¿no? O sea, el campo eléctrico no pincha los laterales, ni para un lado ni para el otro, pasa raspando por los laterales. Por las tapas la situación es distinta, ¿no? Ahí sí va a haber un flujo entrante a la superficie a través de esta tapita y saliente a través de la tapa de S2. Pero en principio yo sé el campo E de R1 y E de R2, ¿no?, a la distancia R1 y a la distancia R2. Sé que es radial, ¿no?, y que depende de 1 sobre R cuadrado. Y los elementos de área de diferencial de S1 y diferencial de S2 los puedo escribir en esféricas de esta manera. Atenti que el vector de área de S1 apunta en la dirección de menos R reversor, ¿sí?, porque apunta hacia afuera de la superficie formada por el poliedro, ¿no? Entonces apunta hacia la dirección de la carga, ¿no?, por eso este menos. Entonces puedo calcular el flujo a través de la tapita de S1 como el producto escalar del campo E de R1, escalar diferencial de S1. Enchufamos las dos cosas y acá sucede la magia, ¿no?, porque tengo R1 cuadrado en la dependencia del campo y R1 cuadrado en la dependencia del área, de la superficie, del elemento de superficie en esféricas. Entonces este R1 cuadrado se cancela, ¿sí? Me queda esta expresión con un signo menos y este módulo, y si uno hace la cuenta para el diferencial de flujo S2, esto tiene el mismo módulo pero con el signo cambiado, o sea, diferencial de S1, perdón, diferencial de phi S1 es igual a menos el diferencial de phi S2. En palabras, todo lo que está entrando por la tapa chiquita está saliendo por la tapa más lejana, ¿sí? Todas las líneas que entran salen. Entonces, el flujo total a través de esta superficie que nos construimos con el poliedro va a ser cero. Bien. Ok, de nuevo, esto es un caso en realidad muy particular porque las tapas las colocamos de manera, ¿cómo se dice?, perpendicular o paralela, sí, paralelas a las líneas de campo, si quieren, ¿no?, las tapas cuadradas
no tienen ninguna inclinación. ¿Qué pasa si la tapa está inclinada? Acá no se ve muy bien, está medio borroneado. Déjenme que dibuje. Vamos ahora a considerar un poliedro en donde la tapa más lejana está inclinada, ¿sí? Es esta de acá. Esta la dejamos por el momento, si quieren, perpendicular a las líneas de campo. Y como siempre los laterales sí los tomamos radiales, ¿sí? Con orientación radial. Entonces, ¿qué efecto tiene inclinar esta tapita sobre el flujo del campo eléctrico? Vamos a suponer que la cara S2 entonces se inclina un ángulo alfa, ¿sí? Que lo mido con respecto a la otra orientación que hubiera sido perpendicular. Entonces, el módulo de la superficie pasa de ser S2 a un valor S2', ¿sí? Y el vector de la superficie S2' lo llamo diferencial de S2'. Entonces, si calculamos, vamos a ver la relación entre las áreas, ¿no? La trigonometría, ¿no? De la geometría esta, fíjense, lo que me dice es que acá estoy viendo una vista lateral, ¿no? De la tapita del cono este, y esta línea verde, digamos, es el lateral de esta tapa. Supongamos que tiene una longitud A, supongamos que la longitud de la tapa en posición perpendicular al campo tiene una longitud B. Entonces, A por el coseno de alfa, A por el coseno de este ángulo, me va a dar B. Y si yo multiplico por C, ¿no? De ambos lados, donde C es la longitud del otro lado lateral de la tapa cuadrada, o rectangular, como sea, multiplico por C de los dos lados, lo que tengo es el módulo del diferencial de S2' por el coseno de alfa es igual al diferencial de S2, ¿sí? El módulo. Es decir, el área de la nueva tapa es el área de la tapa perpendicular dividido el coseno de alfa. Es decir, es más grande, ¿no? Porque el coseno de alfa está entre 0 y 1. Si es menor que 1, si alfa es un poco más grande que 0, el área el coseno, estoy dividiendo por algo que es menor que 1 y esto va a ser más grande, ¿no? Lo cual tiene sentido. Entonces, el flujo va a ser más grande porque estoy atravesando ahora una superficie S2' que tiene más área que la superficie diferencial de S2. Bueno, es cierto, pero además, por otro lado, el vector de área, el diferencial de S2', tiene una inclinación alfa con respecto a la dirección del campo. Entonces lo que va a suceder es lo siguiente, el diferencial de φ2' a través de la superficie inclinada es el producto escalar del campo por el vector diferencial de área de la superficie inclinada prima, ¿no? Entonces el campo es radial, es E de R2 por el versor R. Y el producto escalar de R versor por diferencial de S2' es el módulo del diferencial de S2' por el módulo de R versor, que es 1, por el coseno de alfa, que es el ángulo entre ellos. Entonces, fíjese lo que me quedó. El diferencial de S2' por el coseno de alfa, ¿sí? Y eso no es ni más ni menos que el diferencial de S2 en módulo. Entonces, E de R2 por el módulo del diferencial de S2 me da el flujo a través de la superficie sin inclinar, el diferencial de φ2. ¿Sí? Es decir, el efecto de inclinar una tapita no afecta al flujo, ¿sí? Del campo eléctrico, porque, por un lado, aumenta el área, pero por otro lado, solo una componente del campo
atraviesa la superficie en la dirección perpendicular a la superficie. Entonces si yo dibujo el campo en ese punto, va a ser un vector hacia allá, ¿no? El campo eléctrico. Eso tiene una componente que es tangencial a la tapita, y por lo tanto no la atraviesa, y una componente perpendicular a la tapita que sí la atraviesa. Esa componente es menor. ¿En qué cantidad? Y el coseno de alfa. Entonces, inclinar la tapa aumenta el área, pero también disminuye la componente que realmente está atravesando la tapa. Eso se compensa y el flujo es el mismo. ¿Está? Entonces, conclusión, de nuevo, el flujo a través de una superficie, un poliedro que tiene caras radiales con tapas inclinadas, es cero. ¿Sí? No importa que estén inclinadas arbitrariamente. Bien, entonces con esta herramienta, esta es nuestra herramienta, ¿sí? Con esta herramienta podemos armarnos cualquier superficie. Básicamente, cualquier superficie, si yo tengo una carga Q fuera, ¿no?, de la superficie S, que tiene forma así medio de poroto, puedo dibujar las líneas de campo que salen de la carga Q y recortar poliedros de esta pinta, ¿no?, y para rearmar la superficie en función de cajitas que todas tienen esta forma, ¿no? No sé si se ve, el dibujo es medio feo. Pero entonces, el flujo a través de la superficie grande, S, va a ser la suma de los flujos a través de estos poliedros, y para cada uno de ellos el flujo es cero. ¿Sí? Entonces el flujo del campo eléctrico, debido a una carga puntual Q, afuera de una superficie, ¿cuánto vale? Vale cero. ¿Sí? Para cualquier superficie. Una superficie de la forma que se les ocurra, si Q está afuera, el flujo que genera a través de la superficie es cero. ¿Ok? Es un gran rodeo que hemos dado, ¿no? Pero tenemos un resultado ahora. Porque acuérdense que lo que yo quería calcular era el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cualquiera, ¿no? Para poder calcular la divergencia del campo eléctrico. Ahora sabemos que para una superficie cualquiera, si la carga está afuera, el flujo es cero. Bueno, es un paso. Bueno, pero ¿qué pasa si está dentro la carga? Si está dentro, no me sirve este argumento del flujo a través de los poliedros. Es cierto. Sin embargo, podemos hacer el siguiente truco. Yo tengo una superficie S y una carga puntual Q en algún punto adentro de la superficie. Entonces, rodeo la carga Q con una superficie S' pequeña, que quede contenida adentro de S, completamente contenida. Y me invento de esa manera una superficie S2', que está formada por estas dos superficies S y S'. ¿Sí? Es la unión de estas dos. Entonces, la carga Q la dejé afuera de S segunda, ¿sí? De S2'. Entonces, el flujo a través de S2' va a ser cero, en principio. Pero también tiene que ser igual al flujo a través de S más el flujo a través de S', ¿sí? Que son las superficies que conforman a S2'. Entonces tengo esta identidad que me dice que el flujo a través de S es igual a menos el flujo a través de S'. Y S' es una esferita centrada en la carga, que es lo que habíamos calculado al principio. ¿Ok? Con una salvedad. Los elementos de superficie de S', los vectores, diferencial de S', apuntan hacia adentro, ¿sí? Porque el lado de afuera de la superficie S2' y su componente S' es hacia adentro, ¿no?, de la carga. Entonces, por eso tengo este signo menos acá, ¿sí? Entonces tengo menos Q sobre epsilon 0, que es el resultado para la esfera que obtuvimos hace un ratito, y eso me da Q sobre epsilon 0.
Bien, entonces obtenemos este resultado fantástico, que es que para una carga puntual, Q, el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, cualquiera, la forma que se les ocurra, vale 0 si Q está fuera, y Q sobre epsilon 0 si la superficie encierra la carga. Bien, fuerte, ¿no? Sí. Una pregunta, me quedó Sí, de antes. dale. Un par para arriba. No, no, más abajo. Una de las últimas, la que decía de la superficie externa. Esa. ¿Puedes repetir el razonamiento que sigue para decir que el flujo a través de cualquier superficie por afuera de la carga es cero? Esta decís, ¿no? Sí. Bien. Suponete que tenés una superficie arbitraria como esta y la carga fuera. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a fabricarme la superficie S como una unión de superficies que son todas, están formadas todas por estos poliedros, ¿no? Va a tener ¿no? un cuadradito de entrada y un cuadradito de salida. Es bien horrible el dibujo, pero no sé si se entiende. O sea, yo tiro, imagínate que tiras rayos desde Q, ¿no? Y vas atravesando la superficie S, y ahora la recortás a la superficie S en poliedros que van a tener la pinta de este que teníamos acá arriba, de esta pinta, ¿no? Entonces, la superficie S la tengo por acá, digamos, el elemento este S2 es una partecita de la superficie S, y este elemento S1 es una partecita de la superficie S más cercana a Q, ¿no? Y acá, al lado de este cono, tengo otro cono, y en las otras direcciones otros conitos, y así voy como sampleando, digamos, o reconstruyendo toda la superficie S con estos poliedros. Entonces, el flujo a través de S va a ser la suma de los flujos a través de los poliedros que la componen. Y a través de cada poliedro el flujo es cero. Eh, Ah, ok. Pero la tapa de los poliedros no tienen que ser, no tienen que estar en un radio, tipo igual radio. Tipo todos los puntos de una tapa de cada poliedro no tienen que estar igual radio. no necesariamente. Fíjate que acá hicimos una aproximación cuando dijimos que era muy pequeño el área esta, ¿no? O sea que estas líneas las tomamos muy pegaditas, de manera que lo que está detrás de eso, de esa aproximación, es poder decir que cuando yo calculo el flujo a través de S1 o de S2, es el valor del campo en ese punto y no varía demasiado, ¿sí? Porque es infinitesimal el elemento de área, producto escalar el diferencial de S1. Y ahí la suposición es que hay un vector que define bien, o sea que esta superficie no se curva, digamos, tanto en las cercanías del punto donde estoy calculando esto. O sea, estamos asumiendo que en el dibujo está muy exagerado y aparece muy grandota el área, pero estamos suponiendo que es muy pequeño cada uno de estos conos eh, con los cuales seccionamos la superficie, ¿no? O sea, pensá en conitos infinitesimales, que pueden tener una inclinación, eso sí, las tapitas, pero que esencialmente no se curve el área en las cercanías. Eso uno siempre lo puede hacer, ¿no? No sé si se Claro, entiende. ¿Sí? sí entiendo. Bien. Esto es para que después revísenlo, ¿sí? Y a ver, ¿por dónde vamos? Medio lento, ¿no? Un poquito más y hacemos una pausa. A ver. Sí, una página más.
Bueno, ¿qué pasa si en vez de una carga puntual, porque de nuevo, muy lindo este resultado, pero todavía es para cargas puntuales? ¿Qué pasa si tengo muchas o una distribución de cargas? Bueno, acá viene nuestro amigo el principio de superposición, que me dice que el campo va a ser la suma de los campos generados por cada carga, ¿no? Para cargas puntuales, por ejemplo, va a ser la suma de los E sub i, donde E sub i es el campo generado por cada carguita Q sub i. Entonces, cuando calculo el flujo de E a través de una superficie cerrada, la integral de superficie, la intercambio con la sumatoria y me queda una integral de cada E sub i, ¿no? De los flujos de cada una de las carguitas. Y eso puedo aplicar este resultado. Si las carguitas Q sub i están adentro de la superficie, eso vale Q sub i sobre epsilon 0. Y si están afuera, no contribuyen a esta suma, ¿sí? No las cuento. Entonces, lo que me queda es la suma de los Q sub i sobre epsilon 0, o sea, la Q total encerrada en la superficie dividido epsilon 0. Todas las Q sub i, ¿no? En esta suma están adentro de la superficie. Las que están afuera no contribuyen al flujo, entonces no aparecen en la suma. Bien, esto es lo que llamamos la ley de Gauss. La ley de Gauss en su forma integral, ¿no? Porque ahora vamos a ver que tiene otra formulación diferencial, pero en su forma integral lo que nos dice es que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a 1 sobre epsilon 0 por la carga total encerrada dentro de la superficie. Y esto sí que es la bomba, ¿no? Porque las cargas pueden estar en cualquier lado. No necesitan tener una simetría particular, la distribución. ¿Sí? Estamos hablando de toda la carga que hay adentro. La superficie puede ser la que se les antoje. Y estoy diciéndoles, esta integral de superficie del campo eléctrico vale Q sobre epsilon 0. Bien. La física que permite que suceda esto es la dependencia como 1 sobre R cuadrado del campo eléctrico, ¿sí? Eso fue esencialmente lo que nos permite que los flujos a través de la tapita que está más lejos son iguales a los de las tapitas que están más cerca, porque tengo la cancelación del 1 sobre R del campo, 1 sobre R cuadrado del campo, con el R cuadrado del elemento de área, ¿no? Que crece, el área crece como R cuadrado. Entonces esa dependencia de 1 sobre R cuadrado del campo eléctrico es la que permite esta ley, ¿no? Fíjense lo general de esto. Muy lindo. Ahora. Disculpa, Luis, yo Sí. no entendí lo que dijiste de la física que permite esta relación, lo del área. Sí, o sea, el paso crucial es este. En esta manera que hicimos nosotros la cuenta, ¿no? Que es muy, muy con los dedos, muy a lo físico y no tanto rigor matemático, pero el paso crucial es este que está acá. Cuando calculamos, acordate cuando calculamos el diferencial de flujo a través de la tapita S1, ¿no? Que es el campo por producto escalar con el diferencial de área, escribimos la expresión para el campo que es Q sobre R1 cuadrado, y el diferencial de superficie en esféricas tiene este R1 cuadrado, ¿sí? Porque el área, a medida que me alejo, el área subtendida, si querés, por el cono este, es cada vez más grande. ¿Y cómo crece? Crece como el radio al cuadrado. Esto es lo que me está diciendo, ¿no? Ahora, esto es la geometría Pero esférica. si yo no tuviese un cono o una geometría digamos, esférica que crezca porque vos dijiste que lo pueden cerrar con cualquier forma. Sí. Eso es lo que no me cierra. Bueno, pero ese es todo este argumento que hemos hecho, ¿no? O sea, fuimos a una superficie arbitraria, claro. la construimos con conitos, y si la carga está dentro, hicimos este truco, y llegamos a esta conclusión, digamos, para la carga puntual.
Pero si volvés atrás, lo que nos está dejando hacer todo esto es el hecho de que este R1 cuadrado, perdón, este del área, porque esto es geometría, Sí, y pasara lo que pasara con el campo, el diferencial de área del conito este que me inventé, iba a valer esto. ¿Sí? Eso es matemática. claro. Pero esto que está acá es la física del campo eléctrico, ¿no? Y el campo eléctrico decae como 1 sobre R cuadrado. Y es eso lo que hace que se cancele este R cuadrado acá y que el flujo esté de 0. Entiendo. ¿Sí? Es bastante sutil, porque parece que, bueno, que tendría que ser así para cualquier campo, pero no necesariamente, ¿no? Es este campo que satisface esta física tiene esta propiedad que a mí siempre me maravilla lo sencillo de esto, ¿no? Porque cuando te pones a pensar un segundo, las cargas pueden estar en cualquier lado, ¿no? O sea, la superficie puede ser una cosa horrenda, y sin embargo esta integral del campo, que puede ser horrible también, me da esto, ¿no? Bien. Una pregunta. Ujú. ¿Eso significaría que cuando estamos hablando de superficies es como que deja de depender de la distancia a la carga? ¿Eso es lo que se está diciendo? No sé si entiendo la pregunta. El campo sí depende, fíjate. El flujo es lo que no depende, ¿eh? Porque el campo sí. Imagínate que ponemos una distribución de carga horrible con cargas, no sé, desparramadas por todos lados. A ver, déjame que hagamos un segundito, una pausa, y déjame compartir esto otro de nuevo. Yo creo que eso por ahí, no sé si estoy entendiendo la pregunta, vos decime si estoy apuntando bien. Pero No, claro, imagínate, creo que mi problema está en que no estoy interpretando bien lo que te referís con el flujo del campo. imagínate esta distribución de cargas. ¿Sí? El campo tiene una forma bastante rara, ¿no? Las líneas son curvas, no son radiales en todos lados. Ahora, si yo invento una superficie horrible que encierra estas dos cargas, si yo quisiera calcular el flujo del campo eléctrico, ¿no? A través de esta superficie, matemáticamente, y tengo que integrar todos estos vectorcitos que en la superficie apuntan no en estas direcciones, acá entra, ¿sí? Acá entra, acá sale, este sale. Fíjate que además tienen una orientación fea con respecto a la superficie, o sea que tengo que hacer una, ¿no? Ahora, no hace falta hacer esa integral. Sabemos la respuesta. Vale Q, esa integral. Q sobre epsilon 0. ¿No? Porque tengo una carga 2Q más una carga menos Q. El total de la carga encerrada es Q. Y ese es el resultado de la integral de superficie del campo eléctrico. El flujo, acordate, representa eso, ¿no? Es la integral del campo vectorial atravesando la superficie, ¿no? Sí, sí, ahí lo vi, ahí lo vi. Pero ves lo loco, además de la simpleza del resultado, ¿no? O sea, esta integral horrible de todos estos vectores apuntando para cualquier lado va a dar Q, sí, da Q, ¿no? Es, nada, es fuerte la ley de Gauss. Y además muy poderosa para resolver problemas también. Ahora no me doy cuenta si estoy compartiendo el documento adecuado. Sí, sí, volviste a la Los clase. apuntes, bien. Ok, lo último que me resta, y hacemos una mini pausa, lo último que me resta es aplicar el teorema de la divergencia, ¿sí? Porque ahora conozco esta cantidad, conozco la integral de superficie en una superficie arbitraria, cerrada, del campo eléctrico. Y yo sé que eso es la integral de volumen, del volumen encerrado por esa superficie, de la divergencia del campo.
Ahora, por otro lado, puedo escribir la carga encerrada que aparezca en la ley de Gauss acá, carga Q, enc, ¿sí? Por encerrada, la puedo escribir como la integral en el volumen B de la densidad de carga, ¿no? Esta ρ por el diferencial de B son los diferencial de Q que componen la distribución de carga que hay ahí adentro. Entonces esta integral me da la suma de todas las cargas. Entonces, esta integral, ¿sí? La integral de volumen de la divergencia del campo eléctrico, es igual a esta integral de superficie por el teorema de la divergencia. Esto, por la ley de Gauss, es Q sobre epsilon 0, y Q es esta integral. Entonces esto es igual a 1 sobre epsilon 0 por la integral del volumen en el volumen B de ρ, ¿sí? Y ahora tengo dos integrales de volumen, en donde el volumen es arbitrario, porque es el volumen contenido en esa superficie que es cualquiera, vale para cualquier superficie. Entonces, como es arbitrario el volumen, los integrandos tienen que ser iguales, ¿sí? Porque yo lo puedo hacer tan pequeño como quiera alrededor del punto que elija del espacio, y lo que termina quedando es una igualdad entre los integrandos, es decir, la divergencia del campo va a ser igual a ρ, que es la densidad de carga, sobre epsilon 0. Bien. Y esta ecuación también es la ley de Gauss, es lo que llamamos su forma diferencial. Tiene la misma información que esta otra, pero mientras que esto es una ecuación integral, no me da la integral del campo, esto es una ecuación diferencial para el campo, que es una de las que estábamos buscando, ¿sí? Es lo que queríamos calcular, es la divergencia del campo. Y lo que me está diciendo, fíjense, esta por ahí es menos fácil de interpretar, pero lo que me está diciendo es que en cualquier punto del espacio, la divergencia del campo eléctrico va a ser igual a la densidad de carga en ese punto. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo la forma diferencial de la ley de Gauss. Bien. Yo acá haría una pausa para masticar todo esto y estirar las piernas y eso. Y bueno, yo les había dicho que uno podía calcular la divergencia directamente. Acá dimos todo un camino largo, ¿no? Para llegar a esta ecuación. Lo que vamos a hacer cuando volvamos de la pausa es calcular directamente la divergencia en la ley de Coulomb, a ver qué pasa, ¿sí? A ver si obtenemos este resultado. Y nada, si quieren podemos volver y 20. ¿Les parece bien? Dale. Dale. Perfecto. Quedamos así.